Estos son los empleos más populares en Estados Unidos. Y yo sé, esto no representa necesariamente Latinoamérica, pero es una buena idea tenerlos en mente para entender cuáles son los empleos más populares en general en el mundo. De primeras están personas de ventas, de segundas están cajeros, luego sigue todas las personas que trabajan en la industria de la comida, las personas que hacen trabajos generales de oficina, las enfermeras y enfermeros registrados, meseros y meseras, los representantes de servicio al cliente, la gente que se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con manejo de carga y mercancía, las personas que se encargan de la limpieza, con la excepción de las señoras del aseo en hogares, básicamente la limpieza a nivel masivo, corporativo e institucional, secretarios, secretarias, asistentes administrativos, con la excepción de los asistentes legales, médicos o ejecutivos. Estos son los empleos más demandados, no más demandados, pero los más populares y los más comunes. Y muy probablemente muchos empleos van a desaparecer. Existe un concepto que se llama robot proof o a prueba de robots. Y hay que entender que a prueba de robots no significa que va a llegar un literal robot a robarte tu empleo. Habla un poco más de la automatización. Cuando ustedes hablan de RPA o Robot Process Automation, de lo cual hay un curso en Platzi, lo que estamos hablando es cómo podemos hacer un proceso repetitivo automático a través de software. Y si pensamos en cuáles son los empleos que están seguros de la automatización, empleos a prueba de robots, solamente encontré 4. Uno, las personas que se encargan de la preparación de comida, y probablemente no aplica a la comida rápida. Ya empieza a existir automatización robótica, incluso en Latinoamérica. Busquen aquí en el canal de Platzi el video que hicimos de Robin Food. Ellos están automatizando en masa la preparación de comida de buena calidad. Los enfermeros y enfermeras registrados, enfermeras que trabajan en hospital, son uno de los empleos mejor pagados, más demandados y que menos probable es su automatización. Todos los intentos de automatizar y robotizar la enfermería fracasan o han fracasado, y muy probablemente no van a triunfar porque un componente muy importante de la enfermería es la comunicación y empatía humana que existe entre el paciente y la persona que hace enfermería. Y por cierto, un detalle importante, es gracias a las enfermeros y enfermeras, en particular a las enfermeras, en particular a una de las primeras enfermeras de apellido Nightingale, que se crea el concepto de higiene hospitalaria, no gracias a los doctores, para que tengan una perspectiva. Y muy probablemente en ciertos restaurantes va a desaparecer el concepto de mesero, pero en los restaurantes caros, meseras y meseros van a seguir existiendo. Lo mismo con el tema de representantes de servicio al cliente. Mucho de esto va a ser automatizado con software, pero también va a haber un punto de servicio más alto donde va a seguir existiendo humanos, pero no a nivel tan popular. Menciono mucho el tema de enfermeros y enfermeras porque representa uno de los conceptos más importantes de los que les quiero hablar hoy, y es qué nos hace a nosotros humanos y cuáles son los empleos que son irreemplazables. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los empleos del 2030, porque el 2030, que va a ocurrir una década en el futuro, es una era en la que nosotros estamos expuestos a algo llamado la singularidad. La singularidad es una forma en la que las personas inteligentes le llaman a no tengo ni idea. La singularidad es cuando tantas cosas están avanzando de una manera tan rápido que honestamente no tenemos ni idea de qué va a pasar en el futuro. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estos son los trabajos más comunes en México. Misma historia. En México, que es una buena representación de América Latina, los trabajos más comunes son agentes o ejecutivos de ventas, contadores, licenciados en administración, médicos, profesores, obreros, comerciantes, pequeñas empresas, ejército y agricultura. Se parece mucho a Latinoamérica. Lo único que no están parecidos es en España. En España hay una cantidad estadísticamente normal de funcionarios públicos, pero más o menos es una situación similar. De estos trabajos, ¿cuáles trabajos son a prueba de robots? Muy pocos. Solamente los licenciados en administración, y eso muy entre comillas, los médicos, los profesores, y también entre comillas porque va a haber menos empleo y mejores profesores que tengan un impacto mayor en escala, y digamos que las pequeñas empresas. El resto, incluyendo la agricultura y el ejército, recuerden, las peleas del futuro van a ser peleadas por robots en el espacio o en una montaña alta. Todos estos van a ser altamente automatizables. Entonces lo que tenemos que pensar no es tanto en trabajos, sino en cuáles son las habilidades. Y luego empezamos a combinar cuáles son esos trabajos que tienen esas habilidades comunes que son a prueba de robots. Es exactamente lo que tenemos que mencionar. Arrancando por la primera de ellas, escribir. GPT-3, una inteligencia artificial creada por OpenAI, de la cual hicimos un especial aquí en Platzi. Vayan a YouTube y busquen Platzi espacio GPT-3 y lo pueden encontrar. Es una inteligencia artificial capaz de escribir como humanos. Eso es real, existe. Ustedes le pasan un pequeño párrafo y escribe lo que sea. Es muy posible que afecte muchísimo los empleos junior en periodismo. No va a afectar al periodismo de verdad, pero a los empleos junior, a esas personas que les toca hacer 10 a 15 notas al día, GPT-3 es mejor que ellos y va a ser un problema para el que no estamos preparados. Sin embargo, la realidad es que no solamente estamos muy lejos de crear una inteligencia artificial que sea capaz de escribir, muy probablemente nunca va a ocurrir, porque escribir es un tipo de arte. Escribir es una expresión
expresión artística que viene desde la más pura expresión de vulnerabilidad y verdad del ser humano, incluso cuando estamos escribiendo una pieza de marketing para vender llantas. Entonces, escribir es una habilidad fundamental que lamentablemente nosotros no empleamos mucho. Chatear no es saber escribir. Escribir tweets sí ayuda. Si escribes tweets que son populares, estás practicando escritura. Escribir mails no ayuda. Escribir blogs sí ayuda. Escribe hoy. De hecho, Isis, directora del programa de Platzi Life, tiene un curso espectacular de escritura online. Ella es excelente. Ustedes ni siquiera, obviamente ustedes saben esto. Y la primera clase la pueden tomar gratis. No hay que pagar. Esto es en serio. Yendo a platzi.com/escribir. El otro factor es hablar en público. Y por supuesto que se les tiene el curso de hablar en público en platzi.com/público. Primeras clases son completamente gratuitas. Pero hablar en público es muy importante porque nos permite expresar nuestra forma de hablar ante otros y que otras personas descubran lo que nosotros queremos decirles. Hablar en público es fundamentalmente importante y muy poca gente lo puede lograr. Por ende, si tú lo aprendes, vas a tener una ventaja gigantesca que ningún robot te va a poder replicar. Programar es otra habilidad. Sí existe la posibilidad de que se empiecen a automatizar algunas cosas del desarrollo de software y ya está pasando con un movimiento que se llama no code, pero en general, programar es una de las actividades más creativas que hay. Piensen en cuál es el arte que hacemos los desarrolladores de software: videojuegos. Los videojuegos son una expresión artística que combina código, música, animación, ilustración, historia, gameplay, interacción. Es hermoso y es algo que solamente se puede expresar con código. Sí hay un par de amenazas para los programadores, pero en general programar no solamente es una habilidad fundamental, es muy probable que la gran mayoría de los empleos tengan programación. Empleos como ser un pequeño empresario, como hacer contabilidad en el futuro. Las finanzas del día de hoy exigen saber programar. Liderar es otra cosa que no puede ocurrir simplemente con máquinas. Las habilidades de liderazgo son fundamentales e intrínsecas de la forma en la que nosotros, a través de la empatía, entendemos el estado de la mente de otras personas y los ayudamos a crecer. Liderar significa quitarte de en medio del camino de otras personas y en vez de eso eliminar sus obstáculos para que crezcan más rápido. Eso es lo que hace un líder. Un líder absorbe la incertidumbre del resto del mundo alrededor para que las personas que está liderando crezcan más rápido. Tú mides la calidad de un líder por la velocidad de crecimiento de la gente a su alrededor y eso no se puede generar en máquinas. Influir es otra cosa muy compleja y es distinto liderar a influir. Influir está en la idea que, por ejemplo, yo les cuento constantemente. Es importante nunca parar de aprender. Influir es una combinación de ser capaz de sintetizar, ser capaz de enseñar y ser capaz de hacer que otros tengan empatía con tu mensaje, contigo y con desconocidos, que es distinto a que tú mismo tengas esa empatía. Esa influencia que crea imperios no se puede replicar como máquina. Por supuesto, negociar. Si tú no puedes negociar con una máquina. Uno, cuando, por ejemplo, está invirtiendo en la bolsa, uno está interactuando con máquinas y uno compra el valor del mercado. Pero cuando tú estás comprando o vendiendo un apartamento, una casa, un automóvil, tú estás negociando directamente con humanos y el valor intrínseco natural del objeto no entra en juego. Y yo entiendo que para muchos de ustedes, sobre todo muchos de ustedes que son desarrolladores de software, esto les frustra mucho. Las personas que tienen una personalidad conectada con la ingeniería y el desarrollo de software, siempre les frustra la capa humana de la negociación, porque si en un mundo perfecto donde todas las variables son conocidas, uno simplemente crea un modelo matemático estadístico que obtenga el valor real del mercado y uno paga eso y no tiene que ponerse a negociar. Pero resulta que la negociación es parte fundamental de quienes nosotros somos como humanos y como tribu. La negociación no solamente tiene que ver con el momento de la transacción, sino con la conexión humana que eventualmente queda a futuro, con la relación. Tú tienes que decidir, voy a destruir a esta persona para obtener el mejor precio posible con el costo potencial de que esta persona nunca más va a querer hacer negocios conmigo en el futuro, o no me importa tanto lo que va a pasar. Ese tipo de cosas no son expresables robóticamente, no son automatizables y son una gran ventaja. La otra forma de pensar esto, y esto va a ser muy controversial, así que agárrense, es hacernos esta pregunta. ¿En qué empleos está ok ser mediocre? ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo se gradúa siendo brillante. De hecho, la gran mayoría no. Ustedes probablemente, estadísticamente el 20 o el 30% de las personas que están viendo este video fueron a la universidad. Cuando ustedes fueron a la universidad, ¿cuántos de sus compañeros eran brillantes? ¿Y qué tanto les preocupa que sus compañeros estén en este momento en proyectos grandes? ¿No les pasa que ustedes se enteran de que un compañero o compañera que realmente era muy mala o muy malo en la universidad, de repente tiene en sus manos un proyecto gigantesco de gobierno del que depende infraestructura, en ocasiones del que dependen vidas humanas, y ustedes son como, yo no puedo creer que esta persona que llegaba
borracho todos los días a las 3 de la tarde a estudiar. ¿Verdad que pasa? Resulta que hay carreras donde eso está ok y hay otras carreras en las que no. Hablemos un minuto y quiero dejar claro que esto no es una pregunta retórica ni ofensiva. Esto es una pregunta real porque tiene que ver con qué tan probable es que incluso si no eres tan buena o bueno y no tienes suficiente talento, te vaya bien. Arranquemos por una carrera que es muy complicada donde no se puede ser mediocre, la filosofía. Un filósofo mediocre se muere de hambre. La filosofía solamente genera dinero para el top 5%, el top 2%, probablemente el top 0.5% de los mejores filósofos. Y en ocasiones ni siquiera hay que ser honestamente increíble como filósofo para triunfar desde una perspectiva monetaria y financiera con esta carrera. Los filósofos mediocres son pobres porque no encuentran empleo o porque los empleos que encuentran no les pagan nada. En filosofía no está ok ser mediocre. En física no está ok ser mediocre tampoco. ¿Qué hace un físico malo? Nada. Dar clases, me imagino. No sé, nada. ¿Ser asistente de laboratorio? No creo. Los asistentes de laboratorio tienen estándares muy altos. Para poder aportarle a la física hay que ser una genio. Hay que tener una mente galáctica espectacular. Y aquí hay un detalle interesante. La astrofísica se está hiperautomatizando a través del uso de inteligencia artificial, machine learning, métodos numéricos, computer vision y un montón de software. Es la forma en la que nosotros detectamos exoplanetas, por ejemplo. Entonces, para ser físico no está ok ser mediocre. No se puede ser mediocre. Contabilidad. Es completamente posible ser mediocre y que no le vaya bien. Y de nuevo, esto no es un insulto. Esto no es una cosa retórica. Esto no soy yo siendo prepotente a pesar de que estoy hablando. Si ustedes creen que yo soy prepotente, nada les va a cambiar de opinión. Si somos muy honestos, uno puede ser un contador mediocre y tener una buena vida porque hay un montón de empleo para los contadores, un montón de empleo. Pero he aquí el problema. En los empleos donde está ok ser mediocre, hay amenazas de automatización. Porque si está ok que yo sea un contador malo, es muy probable que un algoritmo de machine learning me reemplace. Pongamos otro ejemplo. El diseño gráfico. Se puede, bueno, entre comillas, ¿no? Porque los diseñadores gráficos, cuando no saben de interfaces, ganan muy poquito. Pero se puede ser un diseñador gráfico que tenga una buena vida, que viva en una clase media y ser mediocre. Es completamente posible, pero no por mucho tiempo. Poco a poco empezamos a generar sistemas de inteligencia artificial que son capaces de automáticamente generar el tipo de logos que una empresa que pagaría menos de $1,000 por un logo quisiera. Empezamos a vivir en ese mundo. Empezamos a vivir en un mundo donde ni siquiera se necesita inteligencia artificial, solamente software que haga más fácil las cosas. Piensen en Canva. Canva es el software que más plata le ha quitado a diseñadores gráficos mediocres en el mundo, porque Canva le apunta a ese mercado, al mercado de la gente que no tiene tanta plata, que no necesita un resultado tan bueno, solamente necesita un resultado ok, tiene un montón de templates y hace muy fácil diseñar, incluso para la gente que no sabe diseñar. Los diseñadores gráficos top, al igual que los contadores top, siempre van a tener empleo. Y aquí les voy a traer el empleo que por antonomasia les permite tener una vida de súper buena calidad siendo increíblemente mediocres. La ingeniería de software. Ser ingeniero de software sin talento es completamente posible. Completamente posible. Y ustedes los ven todo el tiempo. Todo el tiempo. Gente que no sabe cómo medir la complejidad de un algoritmo. Gente que no entiende en qué momentos no usar la recursión. Spoiler, nunca. Gente que mide su calidad en la cantidad de lenguajes que sabe, en vez de medir su calidad en los fundamentos de las ciencias de la computación que interioriza. Uno los ve todo el tiempo. ¿Y qué se la pasan haciendo? CRUDs. No hablemos tanto de ingeniería de software, solamente hablemos de que esta es una carrera que tiene completa posibilidad de que uno sea malo y que le vaya re bien por la cantidad de demanda que hay. Pero la ingeniería de software está en un limbo muy interesante del que estoy a punto de hablarles y es el limbo de la singularidad. Porque el limbo de la singularidad es cuando convergen un montón de innovaciones maravillosas e increíbles que nos hacen imposible predecir el futuro. Arrancamos por la contabilidad. Nosotros en este momento con Machine Learning somos capaces de predecir de una manera ultra precisa que te vas a comprar una ruana y te la muestro por Instagram para que la compres. Por cierto, esta ruana no me la compré por Instagram. Esta ruana me la compré en Tabio, Cundinamarca, de una serie de artesanos andinos, porque quiero recuperar la identidad andina. Pero no importa. Lo que importa es esto. La contabilidad se empieza a parecer mucho al negocio de la publicidad. La publicidad es agarrar un montón de datos de humanos, comprimirlos en un montón de redes neuronales, combinarlos con un montón de señales de datos usando cookies, tracking, conversiones, costo por clic, costo por adquisición, costo por mil, remarketing, el grafo social de nuestras personas. Y es tan buena que la gente jura que Instagram
escucha con el micrófono lo que tú dices para mostrarte anuncios. Eso es mentira. Pero incluso si yo les digo que eso es mentira, no me van a creer porque así de bueno es el algoritmo. Y si ya hicimos eso para la publicidad, es una cuestión de tiempo que hagamos eso para algo como la contabilidad. Lo que significa que los mejores contadores siempre van a tener empleo. La contabilidad, en particular la contabilidad creativa, siempre va a tener demanda. Pero la contabilidad genérica es posible que se vuelva tan fácil como tire en esta carpeta todos sus archivos de Excel y mientras los datos estén correctos, yo le organizo automáticamente la contabilidad con mi software. Eventualmente vamos a llegar allá. ¿Y eso qué va a significar para los cientos de miles de contadores que no están al nivel del top de contadores que nunca van a estar sin empleo? Las radiografías, la radiología en general es otra área. Hay toda una carrera de radiología orientada en encontrar detalles y minucias increíblemente pequeñas y sutiles en las radiografías. Un ser humano normal no es capaz de leer una radiografía, excepto que uno realmente se haya atravesado, no sé, una puntilla en el cráneo. Pero en general uno no sabe lo que está viendo y los radiólogos entrenan por mucho tiempo de maneras muy complejas y al día de hoy los algoritmos de inteligencia artificial les ganan. Piensen esto. Eso significa que una carrera gigantesca de entrenamiento humano está empezando a desaparecer. Eso me lleva a otra carrera que a mí siempre me ha parecido interesante y es el sonógrafo en un submarino, la persona encargada del sonar. No es un software mágico, realmente es un software muy similar al que usa uno en producción audiovisual, solamente que estas personas se entrenan para entender cómo el eco significa eso es un torpedo, eso es un barco, eso es una piedra, eso es una ballena, eso es un submarino ruso escondido con supercavitación. Y eso sí está empezando a ser reemplazado por software de una manera muy rápida. Y aquí entra la ingeniería de software. La gran mayoría de ingenieros de software en la categoría de mediocridad se dedican exclusivamente en sus vidas a hacer básicamente interfaces de bases de datos. Create, read, update, delete. Absolutamente nada más. Esto de nuevo no es un insulto. Yo los quiero mucho. Esto es más una advertencia del nivel de conocimiento al que tienen que llegar. Si ustedes solamente hacen CRUDs internos corporativos y nunca han ido un poquito más allá, muy probablemente se van a quedar sin empleo en los próximos 10 años, porque hay un movimiento gigantesco llamado el movimiento no code que está empezando a crear sistemas donde no se necesita programar para acceder a este tipo de servicios. Miren, por ejemplo, en Platzi, el curso de Airtable. Airtable es una de las herramientas más avanzadas para hacer cosas de este estilo. Obviamente no va a reemplazar a los ingenieros de software por completo. SQL es un lenguaje complejo. Hacer cierto tipo de algoritmos es difícil. Organizar todo eso en una interfaz gráfica que tenga consecuencia y que realmente sirva es difícil. Pero piensen en todas las interfaces inmundas que se solucionan con esto y que ya no necesitan ingeniería de software. Piensen, por ejemplo, en las interfaces que usa una enfermera en los hospitales. Y así hay otros más. Uno de los que la gente más le sorprende es la actuación de voz. Uno puede en este momento, con un pequeño sample de la voz de un humano, reemplazar con un robot la voz de otra persona. Hoy en día podemos, eso se llaman deepfakes. Hoy en día un robot podría crear mi voz e incluso mis inflexiones. Aún estamos lejos de reemplazar a los actores de voz, pero no estamos tan lejos, no estamos 10 años lejos, estamos probablemente 5 años lejos y eso va a cambiar por completo todo este ecosistema. Para evitar ser víctima de esto, tienes que estar a la vanguardia de lo mejor de la tecnología y no es suficiente leer noticias, no es suficiente verte Platzi Live todos los jueves. Sirve, pero no es suficiente. Necesitas aprender, necesitas practicar, necesitas fundamentalmente crear. Si no estás creando, no estás actualizando tu conocimiento. Piensa en cosas que se te han ido. Por ejemplo, muy probablemente se te fue la revolución de Twitch. Twitch es básicamente que te paguen por jugar videojuegos y por hablar en público. Si tú combinas saber hablar en público y saber jugar videojuegos con conocimientos de producción audiovisual, hoy en día podrías estar haciendo plata en forma en Twitch, pero no lo hiciste y se te pasó a pesar de que todo estaba en tu mente para que estuviera ahí. Esto es un ejemplo de una carrera que era inexistente. Hoy en día hay personas que contratan para gestionar canales de Twitch y para hacer producción audiovisual. Piensa en Clubhouse, este sistema que es básicamente un bar virtual donde tú hablas con gente simplemente basado en voz. Es básicamente robarse el feature de canales de voz de Discord y meterlo en una app, pero es hiper popular y está desarrollando toda una nueva serie de personas. Hoy en día en Silicon Valley, tú ya empiezas a ver empleos que dicen necesito un Clubhouse manager y no es un manager de tu casa club, es un manager de tu cuenta de Clubhouse corporativa para empezar a crear marca y contenido alrededor de los temas que quieres influenciar a partir de solamente voz. Piensa en TikTok. Shakira tuvo que hacer una canción entera, esa de Girl Like Me, no sé cómo es la letra. El punto es que todo un pedazo de la canción está 100% optimizado para TikTok, lo que muy probablemente significa que el equipo de Shakira contrató un coreógrafo especializado en TikTok y un equipo de personas especializadas en el algoritmo de TikTok que pudiste ser tú y no lo fuiste, para optimizar esto y empieza a volverse un negociazo. El último, esto es una teoría mía, es que vamos a empezar a ver un crecimiento gigantesco de la arqueología.
arqueología del software. ¿Cuánto están empezando a pagar por gente que sepa cómo descifrar código en COBOL, en Fortran, en Visual Fox Pro? Porque en eso están montados un montón de nóminas. El sistema de desempleo de Nueva York colapsó por estar hecho en estas tecnologías, en HyperCard. Muy probablemente nos van a pagar en el futuro por tratar de descifrar React.js o jQuery. Muy probablemente nos van a pagar en el futuro por tratar de escarbar y reconstruir bases de datos que están perdidas en disquetes, en CD-ROOMs, en DVDs, en cintas de backup y muchas otras. La infoarqueología es una realidad absoluta para la que todavía no estamos preparados, pero que muy probablemente va a llegar. Al final del día, tienes que enfocarte en dos áreas, que son las dos áreas que no puede replicar un humano. La creatividad. Y la creatividad es la combinación de nuestras experiencias, nuestro aburrimiento y nuestras ideas para construir algo nuevo, que sea solución de un problema o simplemente deleite de la mente. Y luego está el arte. Y el arte es simple. El arte exige que te expreses libremente, que tengas una alta vulnerabilidad y que digas la verdad. El buen arte tiene esos tres elementos: libertad, vulnerabilidad y verdad. Y un robot no puede hacer eso. Este video viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado Platzi Live. Es gratis y ocurre en platzi.com/live. Si quieres ver los horarios en tu país, dale clic aquí.